Ahí dejo activado ya la grabación. Y voy a compartir también mi pantalla para abordar la sesión del día de hoy. Les había comentado que revisáramos el ejercicio ejemplo 7.1, que nos dice que hay una fuerza de arrastre sobre una esfera. Esa fuerza de arrastre sobre una esfera lisa, que depende de los parámetros que ya habíamos comentado anteriormente, la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad, nos pide obtener un conjunto de grupos adimensionales que se puedan usar para correlacionar los datos experimentales. Y aquí es donde está esta duda que me exponen, que ahorita que lo planteemos, sería momento de comentarlo. Voy a llevar esta información para mi cuaderno de trabajo. Nada más nos llevamos el texto y resolvemos nosotros conforme lo entendemos. Es demasiado grande, pero... Ok, entonces tenemos ahí la fuerza de arrastre sobre esa esfera, pues depende de estos parámetros que hemos mencionado. Vamos a determinar el grupo o los números pi. Aquí esa es nuestra pregunta, determinar los grupos pi. Si gustan, igual la escribimos como parte de nuestra pregunta, o de lo que queremos resolver, determinar los grupos, y le voy a poner así, adimensionales. Y vamos a poner aquí, ya sea que le llamemos grupos adimensionales o números pi. Ok, entonces, utilizando el teorema pi de Buckingham, utilizando el teorema pi, sería pues ir numerando los pasos. El primer paso sería listar todos los parámetros que están involucrados. En este caso es la fuerza, es la velocidad, nos dice además que es el diámetro de la esfera, nos dice además que la densidad pues, juega un papel importante, la viscosidad, y estaríamos considerando que sea una esfera lisa, de tal manera que no incluiríamos a la rugosidad. Podríamos incluso modificar el ejercicio para una esfera rugosa. Y entonces aquí agregaríamos ese número, perdón, ese parámetro. Aquí n es igual a 5. Cuenta incluso el parámetro dependiente, que es la fuerza. 5 parámetros. Entonces, el primer paso es eso, listar todos los parámetros involucrados en el fenómeno. Esto es, el parámetro dependiente de los demás independientes. El siguiente paso es elegir un conjunto de dimensiones que nos permitan describir cada una de las dimensiones de los parámetros que están involucrados. En este caso, la fuerza son unidades tiene unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo. La velocidad tiene unidades de longitud y de tiempo, el diámetro unidades de longitud. La densidad unidades de masa sobre
sobre unidades y unidades de longitud. La viscosidad tiene unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo. Aquí, en un inicio del curso, yo les comentaba que sería oportuno y necesario que se grabaran las unidades de la viscosidad. Yo espero que sí las tengan pues en la mente, ¿no? Estas demás pues son muy cotidianas de estar manejando con anterioridad, pero ahora introducimos en mecánica de fluidos esta muy importante, la viscosidad, ¿no? Es un parámetro fundamental dentro de los fluidos. Por lo tanto, así como fuimos haciendo este recorrido, ese recorrido que hice mental de las unidades que se requieren, lo vamos a escribir en el paso número 3, pero mientras tanto lo que vamos a hacer es poner que M, L y T para representar a la masa, a la longitud y al tiempo. En este caso, aquí luego me confundo, pero si no me equivoco, tal y como lo dijimos la vez anterior, R es la cantidad de dimensiones que requiero para, o de unidades que requiero para describir todos los parámetros involucrados. Número 3, el paso 3 dice que vayamos describiendo cada parámetro en términos de sus dimensiones. Por ejemplo, la fuerza tiene unidades de newtons sobre... Unidades de newtons, perdón. Sería entonces unidades de masa sobre unidades de... Voy a ponerlo aquí. El newton es el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado en el caso del sistema internacional. Por lo tanto, son unidades de masa por longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Esa es la forma de describir a esta fuerza. Si describimos ahora a la velocidad está en unidades de longitud sobre tiempo. Describimos ahora al diámetro. El diámetro está determinado por unidades de longitud únicamente. La densidad, que está determinada como unidades de masa sobre unidades de longitud elevadas a la tercera potencia. Y la viscosidad, finalmente, está en unidades de... A ver, sin que lo estén viendo, ¿se saben las unidades de la viscosidad? Si quieren decírmelas en el sistema internacional, que es más sencillo de recordar. Kilogramos sobre metro por segundo. Kilogramos sobre metro por segundo. ¿Alguna forma alternativa de decir las unidades en el mismo sistema internacional? Una que te puedas grabar todavía con mayor facilidad. Puise. Es que ya no es en el sistema internacional, esa es un sistema antes de que se definiera el internacional. Utilizada todavía, pero es, digamos, como un múltiplo de lo que se define ahora. Pascal por segundo. Pascal por segundo, exactamente. El Pascal por segundo es mucho más fácil de imaginárselo. Entonces, no de imaginárselo, de recordarlo. Entonces, si por ahí alguno de los que estamos aquí o de los que están en el curso completo no lo recuerdan, no recuerdan las unidades de la viscosidad tal y como me dijeron, que son unidades de masa sobre unidades de longitud por tiempo, podemos decir que es Pascal por segundo y luego este Pascal por segundo lo puedo ir descomponiendo, donde Pascal es Newton sobre metro cuadrado y entonces esto sería por segundo. Y luego descompongo el Newton, que serían kilogramos, o en el sistema internacional, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que son masa por aceleración. Entonces, Pascal por segundo es una unidad muy fácil de recordar. Luego, en ocasiones también se da en términos de newtons allá la viscosidad.
pero independientemente de la forma en la que la digamos, debe de ser consistente y fundamentalmente está determinado por unidades de masa sobre longitud por tiempo. Muy bien, este fue el paso número 3. Ahora vamos con el paso número 4, que es el medular de este proceso. Probablemente para ustedes, si es que revisaron el problema, a lo mejor lo revisaron a detalle y lo tienen suficientemente claro y hasta les parece que pueda ser aburrido lo que estamos ahorita desarrollando, pero esperaría que no, que fuera oportuno lo que vamos a platicar. Y que además no estuvieran viendo ese ejercicio. Si es que se lo grabaron, pues bueno, ya no les puedo pedir que no lo tengan en mente. Pero si no se lo grabaron, pues vamos a discutirlo nosotros tal y como lo estamos visualizando. Es un ejercicio sencillo, vamos en el paso número 4, donde debemos determinar parámetros repetidos. Lo que es más, voy a anotarle aquí como tal, parámetros repetidos. Aquí yo voy a elegir quiénes son ese conjunto de parámetros, o sea, serían M. M, lo había comentado, debe de ser igual a R, no siempre, pero hasta el momento lo vamos a manejar así, como M igual a R. Necesito seleccionar 3 parámetros repetidos. La primera regla es que los parámetros que voy a seleccionar como parámetros repetidos no deben de incluir. Bueno, más bien, entre todos ellos deben de llevar a todas las dimensiones fundamentales que necesitamos para describir los parámetros en el paso 3. Entonces, podríamos seleccionar, por ejemplo, bueno, y la segunda restricción, yo creo que importante también, implica que no seleccionemos el parámetro dependiente. Entonces, la fuerza no es posible seleccionarla. Nos quedan estas 4. Pero de aquí dependerá de cómo lo vea cada quien y probablemente no le sea claro lo que exponen en el ejemplo. Y nosotros podemos hacer el ejercicio diferente a como lo está haciendo el libro. Y nosotros seleccionamos nuestros parámetros más sencillos. Los más sencillos, pues obviamente seleccionaría el diámetro, tiene unas unidades muy sencillas. Creo yo que el siguiente, y lo visualizaríamos todos sin mayor duda de que tiene unidades más sencillas respecto de la densidad y la viscosidad, ¿no? Nada más por ver que aquí involucra divisiones elevado a una potencia o multiplicaciones en un denominador. Pero necesito 3. Entre estos 2 que he seleccionado hasta el momento, incluyo a la longitud y incluyo al tiempo. Me falta otro para incluir a la masa. Cualquiera de los 2 que me quedan, lo puedo seleccionar como parámetro repetido. Aquí mi pregunta es, ¿cuál les parece más sencillo de la densidad y la viscosidad en términos de sus dimensiones? Pues sí, de la definición de sus dimensiones. ¿Cuál es más sencillo? La densidad. La densidad. ¿Por qué te parece más sencilla la densidad? Se me hace que está más fácil. Solamente estás utilizando la masa y la longitud. Y en otro estás utilizando los 3. Masa, longitud y tiempo en el caso de la viscosidad. ¿Alguien más que opine lo mismo o diferente? ¿Alguien que diga, no, a mí me parece que la viscosidad es más sencilla? No, yo sí opino lo mismo, profe. Sí. Yo también. En el libro, en el libro utilizan a la densidad. De los diferentes cursos que me toca impartir, o sea, relacionados a mecánica de fluidos, siempre que hago esta pregunta, hay quien opina que sí, la viscosidad parece ser más sencilla, porque no está elevado a una potencia sus dimensiones. Pero pues eso es relativo, ¿no? Porque me acaban de decir, bueno, pues yo considero que la densidad es más sencilla porque solamente involucra 2 dimensiones. La viscosidad involucra las 3, pero la densidad está elevado, una de sus dimensiones, a una
tercera potencia, por lo cual podrían verla como más complejo que la viscosidad. No sé si alguien a lo mejor, igual con lo que acabo de comentar, pueda pensar que la viscosidad sea más sencilla. Y es que es cuestión de una perspectiva y esto es correcto. Si alguien dice, a mí me parece que la viscosidad es más sencilla. ¿Nadie? Ok, entonces, primera ocasión en el curso que me toca que no lo consideran así. Cuando eso sucede, cuando hago esta pregunta, una cantidad me considera la densidad y otra cantidad de alumnos me considera la viscosidad. Y entonces lo que vamos a hacer es que ni uno ni otro está correcto, sino que en ambos casos es posible elegirla. Si lo hacemos con la viscosidad, ayer me preguntaban, si yo elijo estos tres parámetros, pues voy a obtener ciertos números pi. Pero ¿qué pasa si en lugar de elegir a la viscosidad, elijo perdón, de elegir a la densidad, elijo a la viscosidad? Pues también es correcto. No hay por qué no decir que sea correcto. Pero los números que se obtengan van a ser diferentes. Sin embargo, siempre que tengan, esto es una recomendación no escrita, siempre que tengan la velocidad, una longitud, en este caso un diámetro, y la densidad como parámetros dimensionales, es conveniente elegirlos como parámetros repetidos. Vamos a hacer el ejercicio de las dos maneras. Vamos a hacerlo como está con esta selección y vamos a hacerlo con la viscosidad como parámetro repetido junto con la velocidad y el diámetro. Entonces, elijo los parámetros repetidos que serían la velocidad, diámetro y densidad. Son mis parámetros repetidos. Pasamos al número 5. Este suele ser pues el más, poco más tardado tal vez, que es donde vamos a desarrollar nuestras operaciones, cálculos y demás, ¿no? Entonces, aquí es determinación de grupos pi. Determinación de grupos pi. O sea, es lo mismo, es el paso exacto donde los vamos a obtener. El primer número pi que vamos a obtener va a ser, pues uno que le vamos a llamar simplemente pi 1. Este pi 1 debe ser una conjunción de una combinación entre los parámetros repetidos, la velocidad, el diámetro y la densidad, combinados con cada uno de los parámetros restantes que nos aparecen en nuestro fenómeno. En este caso, la fuerza. Lo vamos a ir combinando. Pi 1 va a ser la combinación de los tres repetidos junto con uno de ellos. Generalmente, y lo más conveniente es que hagamos que el primer número pi sea el que se obtiene de la combinación de los repetidos con el parámetro independiente. Debemos de buscar una relación aquí, una división, de tal manera que entre esa relación las operaciones dimensionales sean nulas. Y para ello entonces vamos a buscar una potencia a la cual elevemos cada uno de estos parámetros repetidos. Estos exponentes no los conocemos y por lo tanto vamos a asignarle una variable que es A, B y C. Y en el caso del parámetro con el cual estamos combinando, pues le vamos a dejar una potencia 1. Y esto sería justamente nuestra relación de parámetros para obtener el grupo adimensional, el primer grupo adimensional pi 1. De esta manera, entonces, si yo ahora lo coloco en términos de sus dimensiones, diría que la velocidad está como longitud sobre tiempo, pero lo voy a elevar a la primera
a la potencia A. El diámetro está definido en términos de sus dimensiones por la longitud. Lo elevamos a la potencia B. La densidad está elevado a las unidades de masa sobre longitud al cubo elevado a la potencia C. Y el parámetro independiente, que sería la fuerza, tiene unidades de masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, elevado a la primera potencia. Entre todas estas dimensiones, o sea, todas deben de quedar canceladas dependiendo de estos valores de A, B y C, A, B, C y D. No es cierto, A, B y C nada más, deben de ser igual a un 1. Ese 1 lo vamos a obtener de tal manera que m elevado a la 0 es un 1, L a la 0 es un 1 y T a la 0 es un 1. Esto nos garantiza, le voy a poner aquí que esto es 1, o sea, adimensional. Ya no tengo dimensiones, las he quitado. Entonces, ecuaciones algebraicas, vamos a poner aquí. Ecuaciones algebraicas para obtener los exponentes. Aquí vamos a hacer una ecuación para m y vamos a poner que la ecuación para m es así. Vamos a poner m, 2 puntos. O le puedo poner un punto y coma para que no me vaya a ocasionar una confusión. Para el caso de m, yo lo que voy a hacer es ver los exponentes que tengo. La combinación de exponentes del lado izquierdo debe de ser igual al exponente del parámetro que estoy analizando, que en este caso va a ser 0 siempre, para que pueda ser m a la 0 un 1. El primer término no tiene nada de m, el segundo tampoco, el tercero sí, que es una c, o sea, es m elevado a la c, por lo tanto vamos a colocar c. El cuarto término, que corresponde a la fuerza, tiene también una m en la parte de arriba, o sea, su exponente es 1. Aquí estoy poniendo el exponente c, y como es una multiplicación, entonces en esta multiplicación sería la suma de los exponentes, por eso es una c más 1. Son los únicos donde aparece la m, por lo tanto, esto sería igual a 0. De aquí, inmediatamente puedo determinar el valor de C1. Establezco una ecuación ahora para la longitud. Para la longitud hacemos el mismo proceso. Todos los exponentes que aparecen en el lado izquierdo, que serían A más B, más, no es cierto, menos, porque está en el denominador, sería menos 3 veces C y más 1, que sería de la fuerza. Esto debe de ser igual a 0. Aquí es una ecuación ya con 3 variables, que es A, B y C, donde C lo puedo obtener de la ecuación de arriba y entonces me quedarían de 2 variables. Esa otra ecuación que me falta la obtenemos de analizar el parámetro tiempo, la unidad tiempo, y entonces aquí nos quedaría menos A menos 2, y estos son los únicos que aparecen, los dos en el denominador, un 1 y un 2, menos cada uno de ellos. Bueno, aquí no es un 1, aquí es menos A, porque no sé cuánto vale A. Y esto debe de ser igual a 0. Como dije, en el primer caso es sencillo determinar que C es igual a menos 1. Y en el tercer caso es fácil determinar que A es igual a menos 2. A veces queremos ahorrarnos el tiempo con las operaciones y en este caso, como ya conocemos el valor de C y de A por la ecuación 1 y la ecuación 3, la ecuación
2 únicamente nos queda como incógnita AB. Es muy recomendable que hagamos un despeje y que hagamos todas las operaciones, porque luego aquí se suele perder, digamos, el valor que queremos obtener, y es bien sencillo equivocarse a pesar de lo sencillo que es la ecuación. Entonces tengo que B es igual a a 3C, o sea, estoy pasando para el otro lado, luego pasaría menos A, y luego menos 1. ¿Sí? Para la ecuación 2, sustituyendo, voy a ponerlo aquí abajo, sustituyendo, y este paso es el que luego no escriben, sustituyendo para la ecuación 2, no la estoy numerando, pero yo esperaría que el orden nos diga eso, ¿no? Y entonces nos quedaría que B es igual a 3 veces el valor de C, pero C vale menos 1. Recomiendo que lo escriban, porque luego quieren hacer la operación mental muy sencilla, pero si no la escribimos se nos pierde. Y luego aquí sería menos A, pero A vale menos 2, entonces hay que ponerle aquí el menos menos. Y luego menos 1. De tal forma que esta B, pues vale menos 3 más 2 menos 1. B, entonces sería igual a menos 4 más 2, nos quedaría menos 2. Es importante que hagamos todas las operaciones porque, les digo, luego a veces, por ir a las prisas, resulta que no coinciden, que la ecuación no está bien resuelta. Acuérdense de mí en esto que les comento, porque en los exámenes esto siempre pasa, ¿no? O sea, a pesar de que lo digo, no quedará por allí alguien que diga, no, me ahorro tiempo, al cabo que es una ecuación muy sencilla, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Muy bien, entonces ya tengo los 3 parámetros, los 3 exponentes. Eso me da la oportunidad entonces de escribir el primer parámetro pi. Por lo tanto, tendría que pi1 es igual a m a la a, que sería a vale menos 2, L igual, elevado a la B, B vale menos 2, es el último que obtuve, y T a la C, C vale menos 1. Menos 1. Y luego esto multiplicado por F, que es el otro parámetro. Pero aquí estoy mal, estoy escribiendo algo que no debe de ser, ¿verdad? Estoy escribiendo las unidades y me doy cuenta justo deben de ser los parámetros que tengo involucrados. Sería la velocidad elevado a la A, que fue menos 2. La longitud, no es cierto. El diámetro, o sea, sí es la longitud, pero es el diámetro. El diámetro elevado a la B, que es menos 2. Y luego la densidad elevado a la menos 1. Y luego la fuerza. Este parámetro pi1, entonces me quedaría como fuerza dividido entre velocidad al cuadrado por el diámetro al cuadrado por la densidad. De esa manera. Y este es un parámetro adimensional. Muy sencillo, la obtención. Ahí está el primer parámetro. Aquí cuando comencé a resolverlo dijimos entonces, pi1 es esto. Ahora vamos a escribir pi2. Ponemos pi2 sería igual a una velocidad elevada a un exponente que no conocemos, por un diámetro elevado a un exponente, por una densidad elevado a un exponente. La razón de llamarse parámetros repetidos es que pueden aparecer en cada uno de los parámetros, y de pueden es como tal, pueden, no necesariamente van a aparecer, aunque se llamen parámetros repetidos. Nos falta combinarlo con la viscosidad, y entonces serían que la primera V sería elevado a la potencia D, no conozco, a la potencia E,
el valor de D, y densidad elevado a la F. Todas estas son desconocidas. Este sería mi parámetro pi2. De aquí, entonces, voy a escribir la ecuación en términos de las dimensiones de cada uno de los parámetros. La velocidad es longitud sobre tiempo elevado a la D. El diámetro es una longitud elevado a la E. La densidad es una masa sobre longitud al cubo elevado a la F por una masa que es de la densidad dividido entre longitud por tiempo. Esto debe de ser igual a m a la 0, longitud a la 0, tiempo a la 0, que esto corresponde a un 1, o sea, sería adimensional. Desarrollando entonces las ecuaciones para cada uno de los parámetros, escribiendo las ecuaciones algebraicas, ya no pongo esa nota como tal, pero diré que para m, y es que pongo aquí un punto y coma porque también muchas de las veces me escriben esto así. M igual a pi1 igual a, ¿no? O sea, o me ponen M igual a la ecuación, y no es así. Por eso remarco esto, ¿no? En el libro me parece que le ponen dos puntos. Pero luego esos 2 puntos ni se dibujan bien, entonces mejor por eso es que le estoy poniendo aquí un punto y coma. Para el caso de la masa, nos encontramos que aparece en el tercer término, que sería una F, o sea, un valor F que no conocemos, más un 1, y esto es igual a 0. Para el caso de la longitud escribimos una T más una E menos 3 veces F menos 1 igual a 0. Muy sencilla también, pero es importante que la escribamos. Para el caso del tiempo, el tiempo nos aparece en el primer término, que sería una menos D. Nos aparece en el último término como menos 1. Y esto debe de ser igual a 0. Entonces resuelvo estas ecuaciones y me doy cuenta que de la primera ecuación f es igual a menos 1. De la ecuación número 3 para el tiempo, d es igual a menos 1. Y de la ecuación número 2 despejo el otro parámetro que me falta, que en este caso es e. Esta e es igual a 3 veces f menos d más 1. Esta ecuación es parecida, pues las ecuaciones son parecidas a las de arriba, excepto por que aquí me estoy equivocando. Este es más 1 y este es menos 1, ¿no? Sí estoy bien, ¿sí? Únicamente la diferencia es esta ecuación. Despejando para la ecuación 2, para la ecuación de E, o número 2, tal como lo llamé en el caso anterior, diría que E es igual a 3 veces F, que vale menos 1, menos D, este menos es el de la ecuación, menos D, y luego D vale menos 1, y luego más 1, por lo tanto, E nos quedaría aquí menos 3, y luego este menos con menos se hace más, por lo tanto sería más 2, de tal forma que E es igual a menos 1. Ya tengo entonces mis 3 parámetros, tengo F, tengo D y tengo E. Por lo tanto, el número pi quedaría, el número pi2, este número pi2 es igual a la velocidad elevado a la F, no es cierto, a la D, aquí está, a la D vale menos 1, luego tenemos al diámetro elevado a la E vale menos 1, y la densidad elevado a la F, que vale menos 1 también. Entonces sería aquí menos 1, multiplicado por la viscosidad.
Esto debe de ser pues igual a mi forma establecida del parámetro, por lo tanto, pi2 es igual a la viscosidad dividido entre la velocidad por el diámetro por la densidad. Este número ya lo hemos obtenido anteriormente en el caso del análisis dimensional de las ecuaciones y nos corresponde al número de Reynolds. Cuando mencionaba por acá, es lo mismo, cuando mencionaba por acá arriba que si nos aparecía una velocidad, una longitud característica, para este caso el diámetro y la densidad, es conveniente que las utilicemos como variables repetidas para que nos aparezca por allí el número de Reynolds. Le vamos a poner aquí la nota que en cada caso, que sería esto, este pi1, o sea, se llama pi de forma general, pero en lo particular representa, a ver si lo ven, y aquí ya estoy tratando de responder una de las preguntas, representa una fuerza adimensional que se conoce como coeficiente de arrastre. Este es el coeficiente de arrastre. De hecho, el coeficiente de arrastre más propio se define como una fuerza, que es en este caso una fuerza de arrastre, me faltó ponerle allí un subíndice D, es la velocidad al cuadrado por un área por la densidad. Aquí el área viene a ser representada como un diámetro al cuadrado. De hecho, si este lo multiplico por un cuarto de pi, que es una constante, no le hace nada en cuestión de dimensiones, lo sigue dejando como un número adimensional, y entonces podría tener digamos el área. ¿Cuál área correspondería? Pues el área frontal, que tiene incidencia, donde tiene incidencia el flujo de aires, pues en dicha esfera. Por lo tanto, pues sí, el coeficiente de arrastre depende justamente del área. Entonces, les digo, más adelante el número se define, el número del coeficiente de arrastre es un número adimensional, no se llama pi, o sea, pi fue nada más como la forma genérica de establecerlo por el teorema pi de Buckingham en base a este procedimiento, pero después tiene un nombre. El siguiente parámetro, el pi2, representa el inverso del número de Reynolds. Número de Reynolds. Finalmente, y algo que no comenté el día de ayer, es que en este procedimiento, bueno, sí comenté que el siguiente paso es hacer la comprobación de los números adimensionales. Finalmente, en el teorema se debe describir por parte del teorema pi, se debe escribir la relación funcional. La relación funcional. Esto es, pi1 es una función de pi2. ¿Por qué pi1? Bueno, pues porque es el que me involucra el parámetro dependiente. Esta función la puedo escribir como f sobre la velocidad al cuadrado por el diámetro al cuadrado por la densidad es igual a una función que sería así, la viscosidad sobre la densidad, vamos a ponerlo como lo obtuvimos, velocidad, diámetro, densidad. Esto podría ser el número de Reynolds, o incluso se podría tomar en cuenta, o se puede usar
el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque aunque aquí nos haya aparecido el inverso del número de Reynolds, da igual que lo ponga como, bueno, la función va a ser diferente, eso sí, pero como número adimensional, da igual que ponga velocidad, diámetro por densidad sobre viscosidad, a ponerlo tal y como está escrito aquí, viscosidad entre velocidad, diámetro, densidad, sigue siendo un número adimensional. Entonces, como el inverso de este nos es propio el número de Reynolds, por eso es que se considera así. Aquí podría decir que este coeficiente de arrastre, no lo mencioné, tal vez aquí sería oportuno decir que esto es Reynolds. O sea, bueno, ya lo dije que es Reynolds, pero poner aquí Reynolds así. Y luego, de este otro lado, aquí pondría coeficiente de arrastre, poner una CD. Entonces, esta CD, que es el coeficiente de arrastre, pues es una función del número de Reynolds, básicamente. Tal vez para que no se confundan en esta función, le voy a llamar G de Reynolds, o le podría llamar F1, una función de Reynolds. Ahora, para contestar la pregunta que me hicieron al principio, ya tengo del teorema Pi de Buckingham, bueno, me faltó hacer el análisis de que esto efectivamente es adimensional. Aquí un paso número 6. Ya tengo esta expresión que me dice que un parámetro pi1 es función de otro parámetro pi2, que en este caso ese pi1 se llama coeficiente de arrastre y en el otro se llama número de Reynolds. Hay una función. Ajá. ¿El coeficiente de Reynolds no debería ser a la -1 o algo así? No, por eso mencioné esto de aquí, que lo que yo estoy obteniendo aquí es una pi1 función de pi2. Pi2 es número de Reynolds inverso. Entonces aquí escribo, bueno, pi1 vale esta cantidad y es esta misma función, pero como ya estoy poniendo aquí, en lugar de una f pongo una g, es la que está involucrando justamente ese Reynolds a la -1. No sé si me explico. Es una Sí, función muchas diferente. gracias. F es función diferente de G. Perdón, no escuché. Sí, muchas gracias. Ok, por eso es que le llamé así, o dije, le podía poner una F1. Es que, miren, un pi1, y eso estaba escrito en el libro, lo regreso para que lo vean. Aquí, esta parte, como tal no me lo decía el libro, ¿no? Pero yo puedo tener dos parámetros o tres parámetros que relacionados entre ellos me den un siguiente parámetro. Entonces no necesito otro parámetro. Pero da igual que tenga un parámetro pi1 a que tenga un pi a la -1, porque sigue siendo adimensional. O sea, no hay problema. Aquí lo importante es que como reconocemos que este es un número de Reynolds, entonces nos conviene utilizar a Reynolds y no al inverso de Reynolds. Es mucho más adecuado el Reynolds. ¿Qué va a modificar en la función? Pues poco relativamente y nos va a dar una información mucho más clara justamente en honor a este señor Reynolds. Porque también este parámetro se podía llamar de cualquier otra manera, ¿no? El parámetro, no sé quién me preguntó ahorita, si me pudieran decir. Efraín, profe. Efren, que le llamáramos justamente el número Efren, así, el número F. Claro, si te vuelves famoso y lo inventas así, pues pues no nos vais a dejar de hablar, ¿no? Pero va a ser difícil porque Reynolds pues lleva camino recorrido y bastante amplio, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De esta manera. Voy a intentar contestar la pregunta del inicio. El teorema Pi de Buckingham nos lleva hasta aquí. Dice que hay una relación entre estos dos parámetros. ¿Y cómo obtengo esa función? El teorema no me dice, no hace que la obtenga. Realmente, vaya,
no llega más allá de decir que hay una relación entre estos parámetros pi, no va más allá de determinar justamente los parámetros involucrados adimensionales, los números característicos. Característicos es porque lo definen, o sea, una característica es eso, ¿no? Que define. Entonces, tendría que ir a la parte experimental. Y creo entender que la pregunta era, bueno, ya sé que hay una relación así, ahora, ¿cómo le hago? Pues es bien sencillo, porque para obtener, digamos, esos 10 experimentos que incluso me mencionaron aquí, yo puedo hacer una variación de 10 valores de Reynolds, pero me es mucho más fácil variar Reynolds que variar 10 veces el diámetro, o 10 veces la velocidad, o 10 veces la densidad, o la viscosidad. Sobre todo la viscosidad y la densidad, porque en cada uno de ellos, para tener un valor diferente, prácticamente implicaría tener un fluido diferente. Y eso se vuelve complejo porque podría decir, bueno, la densidad y la viscosidad las varío conforme a la temperatura. El problema es que no varían mucho. Son variables con respecto a la temperatura, podría tener el mismo fluido con diferentes valores de densidad y de viscosidad, pero no va a variar mucho. Entonces no me va a ser un problema representativo. Entonces una limitante de experimentar con parámetros dimensionales es justamente eso, ¿no? Otra imposibilidad de tener tantos fluidos o laboratorios en condiciones para experimentar con esos fluidos. Sin embargo, un parámetro adimensional, con que varíe uno de ellos, el parámetro cambia. Hago que varíe la velocidad, inmediatamente el Reynolds cambia. Y de hecho, reconocemos, aunque tal vez lo hemos estudiado, no sé cuánto, pero probablemente ya estamos relacionados con el número de Reynolds, identificamos que este parámetro es función de la velocidad, como uno de los parámetros representativos del Reynolds. De hecho, los 4 son representativos, pero cambio la velocidad y cambia Reynolds. Entonces, simplemente, pues hago que el motor de mi túnel de viento esté operando a diferente velocidad y entonces tengo una velocidad de flujo diferente. Eso me va a dar un número de Reynolds diferente. Bien sencillito, hago el cambio de este parámetro adimensional metiendo el mismo fluido. Exactamente. Y entonces, le doy un valor a la velocidad, hago el experimento, hago ese experimento y obtengo el valor de CD. De esas 10 pruebas que hago, pues obtengo un único valor, ¿no? Cambio el valor de la velocidad, hago otros 10 experimentos y obtengo otro valor de CD. Y hago lo mismo sucesivamente, de tal manera que pues entonces con esa experimentación yo puedo obtener una gráfica que me dé justo la relación funcional. Me parece que aquí no la trae, pero la debe traer un poquito más adelante. Es muy característico, de hecho es un fenómeno bien estudiado. Aquí está. Pero aquí está el número de flow. Número de flow, este es para un... me parece que en un lugar la vi, debe de estar atrás entonces. Aquí está. Todo esto viene justamente de la experimentación. Tenemos un número de Reynolds, le damos un valor. De hecho, aquí no hicieron 10 valores de Reynolds, ahora nos es mucho más fácil hacer más de 10 valores, hacemos muchos valores a diferentes valores de Reynolds para tener un espectro más amplio de operación del fenómeno y obtenemos, incluso acá está graficado tal y como les decía, ¿no? que era el coeficiente de arrastre, en realidad está definido como ¿cómo se llama? El área, la densidad por la velocidad al cuadrado por el área frontal. Bueno, y adicionalmente me faltó mencionar que es un medio de esa cantidad de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área frontal. El área frontal de la esfera, pues viene a ser como un círculo visto, digamos, a la distancia. Una esfera es un círculo. Y su área, pues entonces de impacto viene a ser 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. Con esos valores, entonces, obtenemos esta curva.
va desde 0.1 hasta, más bien de 1, ¿verdad? Es 10 a la menos 1, hasta 10 a la 6. Con todos esos valores nos damos cuenta que pues existe un valor del coeficiente de arrastre. Si conocemos el valor ahora del diámetro de la esfera, la velocidad a la cual va el flujo, podemos determinar el valor de la fuerza de arrastre. Ya no como coeficiente, sino como fuerza. Creí entender que la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo determinar esta curva? Y básicamente, pues lo que estoy respondiendo, si no entendí mal, es hacer la experimentación, hacer la variación de este parámetro dimensional y obtener el que estamos interesados. No sé si ayudo ya con esto. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Yo sé que les puede parecer algo aburrido, tal vez, pero si nos concentramos va a ser oportuno esto para más adelante. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero considerando otros parámetros repetidos. Considerando a la velocidad, al diámetro y la viscosidad como parámetros repetidos, quiero ver qué es lo que sucede con estos números pi, a ver si obtengo los mismos. No voy a hacer todo el procedimiento, sino solamente, vaya, desde el paso 4, ¿sí? O sea, sería aquí velocidad, diámetro y viscosidad, voy a partir y desarrollo el paso 5, ¿no? Básicamente, a este sería el paso número 4, considerando a velocidad, diámetro y viscosidad como parámetros repetidos, entonces obtendría todas los parámetros pi. Entonces, el primer parámetro pi sería pi1, que sería una velocidad elevado a la a por un diámetro elevado a la b, por una viscosidad elevado a la c, por una fuerza, que sería el parámetro con el que debo combinar. Esto lo pongo en términos de dos dimensiones, que sería longitud sobre tiempo al cuadrado, por longitud elevado a la b, por la masa sobre la longitud por tiempo elevado a la c, por la masa por longitud, perdón, entre el tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a m a la 0, l a la 0, t a la 0, que esto es un 1. Establecemos las ecuaciones para cada dimensión. Para el caso de m nos quedaría c más 1 igual a 0. No tengo otra. Para el caso de la longitud tendría 2. No es cierto, aquí es una A. Esto es una A, no sé por qué escribí aquí esta cosa así rara. Así, una A. Entonces sería A más B menos C más 1. Estamos en L, ¿verdad? Aquí estoy menos C, si estoy bien, más 1, sí, igual a 0. Aquí estaría así. Luego tenemos para el caso del tiempo menos A menos C menos 2, y esto es igual a 0. Si ven algo que me equivoque, ustedes me ayudan. Entonces, sería aquí que la C es igual a menos 1. Ahora no va a ser pues, tan directo como la ocasión anterior. Si C vale menos 1, yo puedo decir que A es igual a menos C menos 2. Únicamente estoy pasando A para el otro lado. Y luego aquí A es igual a menos 1 menos 2. Y entonces A vale a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Me queda la B como una incógnita en la ecuación número 2, que es que sería B igual a C menos A menos 1. De la ecuación 2
vamos a ponerlo aquí, de la ecuación 2, o para B, nos quedaría que B es igual a C, pero C vale menos 1. C vale menos 1. Y luego sería menos A, pero A vale menos 1. Y luego sería, aquí, ¿cuánto? Menos 1. Entonces, el primero se elimina y nos quedaría que B es igual a menos 1. B igual a menos 1. Subrayo mis resultados para que no se me pierdan. C vale esto, A vale esto y B vale esto. Por lo tanto, mi número pi sería entonces pi1. Aquí ya empezarán a ver, y esta era la intención, pi1 es igual a una v a la a. De hecho, todos valen menos 1, que sería a la menos 1, por diámetro a la menos 1, por viscosidad a la menos 1. Por la fuerza. Pi1 entonces sería puesto en una relación diferente, me quedaría fuerza dividido entre la velocidad por el diámetro por la viscosidad. Este sería mi número adimensional. Si hago una comprobación, efectivamente obtengo que esto es adimensional. Ahorita si quieren lo hacemos. Pero como se dan cuenta, pues pi1, y era lo que quería que revisáramos, pi1 es diferente de este pi1 de acá. Son diferentes. Este me representa un coeficiente de arrastre, pero este de acá, pues no. O sea, es un número adimensional diferente. Debe de ser adimensional, si no me equivoqué en las operaciones, pero no es un número conocido. Vamos a hacer el pi2 para que lo comparemos con lo que obtuvimos también anteriormente. Este pi2 va a ser velocidad a la d por el diámetro a la e, por la viscosidad a la f, por la densidad, que sería con el que nos falta combinar. Esto es lo mismo que poner una velocidad en términos de sus dimensiones, longitud sobre tiempo elevado a la d, por una longitud elevado a la e, por una masa sobre longitud por tiempo elevado a la f, por la densidad que es masa sobre longitud al cubo elevado a la primera potencia. Esto es igual m a la 0, l a la 0, t a la 0. Desarrollamos cada una de las ecuaciones para estas expresiones del segundo número pi, y nos quedaría que para el caso de m, nos quedaría f más 1 igual a 0. Para el caso de L nos quedaría D más E menos F menos 3 igual a 0. Para el caso del tiempo nos queda menos 1, no es cierto, menos D, menos F y nada más. Esto es igual a 0. En cada caso, entonces, puedo despejar y obtener un valor para estos coeficientes, que sería f igual a menos 1. En el segundo, teniendo el valor de f, nos quedaría que d es igual a menos f, por lo tanto, d es igual a menos 1. Lo escribo para que no nos perdamos, ¿eh? Y esto es igual a, miren, ya voy a poner un 2. Esto es igual a 1 positivo. Y luego para la que nos falta, que sería E, es igual a F menos D más 3. De la ecuación 2, nos quedaría que E es igual a F, pero F vale menos 1. F vale menos 1. Y luego tengo menos D, pero D vale un 1, lo pongo aquí. Y luego más 3. Esta E, entonces, viene a ser igual a 3, si estoy bien.
No es cierto, viene a ser A igual a uno. 1. A 1 sí, estaba aquí viendo mal esta operación ya. Dije un valor sin pensarlo. ¿Va? Muchas gracias. Entonces, F es un -1, D es un 1 y E vale un 1. Me queda la idea que era otro valor el que debería de obtener, pero pues ahorita lo revisamos. Ahorita revisamos para ver si sí o no corresponde. Tenemos entonces que pi2 sería igual a la velocidad elevado a la d, que vale 1, por el diámetro, que vale, siento que aquí me equivoqué, aquí debo de tener un valor, a la -1, y luego a ver, e vale 1. Aquí estoy mal. Aquí sería nada más d. Así, d. Y luego, la viscosidad, que sería elevado a la f, aquí está, a la f, que sería la -1, y luego por la densidad. Si lo escribo como parámetro, entonces me quedaría que pi2 es la velocidad por el diámetro, por la densidad sobre la viscosidad. Sí está bien, ¿no? Porque me estaba confundiendo con los números, pero con los exponentes, pero no, aquí básicamente corresponde al número de Reynolds. Vaya, en una selección de parámetros repetidos diferentes, me aparecen dos números diferentes a los que obtenía por otro camino. Uno de ellos no corresponde al número del coeficiente de arrastre, cuando en el primer caso sí lo obtuvimos, pero en el primer caso obtuvimos un inverso de Reynolds, y en el segundo caso, en otra selección de parámetros, obtenemos el número de Reynolds como tal, pero no obtenemos el coeficiente de arrastre. Pero en ambos casos es, pues digamos, lo mismo. Tengo que pi1 es igual a una función de pi2. Para este caso sería la fuerza dividido entre, se me olvidó cómo era, entre la velocidad, diámetro, viscosidad. Velocidad, diámetro, viscosidad es igual a una función que sería de la densidad, del diámetro por la velocidad, por la densidad sobre la viscosidad. Así que sería Reynolds. Y pues básicamente sería nuestro resultado. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda? No, profe. Muy sencillito. Aquí sí va a ser imperdonable que pues no saquen un 10 en el tercer parcial, ¿no? Vi que algunos creo de haber visto que ya algunos no presentaron examen. No me acuerdo, tengo ese pendiente. Tengo 25. Fíjense bien, somos 25, o sea que me faltan 11 personas aquí. El tercer parcial es para recuperarse. El tercer parcial debe bueno, el segundo no digo que haya ido mal, ¿no? Pero no es lo mismo la información que se revisa en el segundo parcial que lo que se revisa en el tercero. Pero luego van a decir, pues es que ya me dediqué mejor a otras materias. Espero que no todos, ¿no? Porque esta temática es bien sencilla. Lo siguiente que vamos a revisar el día de mañana implica el estudio de modelos. Similaridad. Similaridad como tal, así lo dejo el tema. Por lo tanto, pues podemos abordar, pues les encargo a ustedes allí que ya revisen el ejemplo 2. Similaridad de flujo y estudio de modelos es el siguiente tema y el último con el que terminaríamos. Como ya dije, espero
lo abordamos mañana y el día lunes estaríamos trabajando con flujo compresible. Y con eso ya tendrían posibilidades de resolver todos los ejercicios que les asigné en las actividades de tarea. Muy, muy sencillo. ¿Alguien tiene algún comentario? Profe, Profe, Sí. si quieres, dilo tú primero. vas Adelante. tú, Luis. Nada más quería saber, ¿para qué casos es diferente RDM? ¿Cómo podemos saber eso? Es que en el ejemplo 3 viene así, pero no me quedó muy claro por qué es. Sí, es una condicionante no tan sencilla de visualizar. Por eso también no lo explico, porque también en la mayoría de los casos que vamos a resolver, nosotros estaríamos resolviéndolos cuando M es igual a R. Entonces vaya, no nos meteríamos en ese tipo de problemitas, que haya una diferencia entre la cantidad de las dimensiones a los parámetros repetidos que vamos a elegir, ¿no? Porque así como quien ya lo analizó y que vio que hay que establecer unas matrices y que luego estas no quedan del todo claras, preferiría mejor lo dejáramos así, ¿no? Si me veo en una oportunidad un poquito más adelante, pero yo creo que ya va a ser regresando de las vacaciones, que abordemos el tema, ¿no? A mí me gustaría ahorita que mejor nos fuéramos a la parte de determinar números pi y luego del análisis de similaridad y ya regresar en caso necesario para ampliar un poco más todavía el conocimiento en este punto en particular. Ok, profe. Gracias. ¿Alguien más iba a opinar? Sí, profe, es una duda pequeñísima. Por ejemplo, en el primer caso, pi1, sí lo nombró como un coeficiente de arrastre. ¿Por qué en el caso 2 de pi1, por qué no se puede nombrar de la misma forma si se supone Ok, que es adimensional? sí. Para eso vamos a buscar aquí una información que también me gustó la pregunta, porque vamos a buscar aquí un libro que quiero que lo lean. Es el de Singer. No me lo dan. Tengo otro. Vamos al capítulo, perdón. Análisis dimensional, capítulo 5. Aquí está. Ok, vamos a leer Sengel y a leer White, además de Fox. Me basé en Fox, pero Fox tiene algo que no hace los otros libros, ¿no? Incluso, por ejemplo, este tipo de tablitas que no trae Fox, pues es importante que las tenga, ¿no? Para decir, bueno, el ángulo en qué unidades lo mido, ¿no? Esto luego a veces suele ocasionarles alguna confusión. Entonces, básense en esta tablita, que es del White. Pero aquí mismo en White, espero no equivocarme, que sí esté. Aquí está. La pregunta es que en el caso del Fox trae algunos, pero muy poquitos. Hay ciertos grupos que se han obtenido a lo largo del tiempo por personas dedicadas justamente al estudio de la mecánica de fluidos y que probablemente no lo han hecho como resultado de un estudio tan, pues así tan sistemático como establece el teorema Pi de Buckingham, sino más bien ha sido producto de una curiosidad que les ha llevado a una experimentación y que después de muchísimo trabajo han logrado
condensar información en parámetros como el principal característico, que es el número de Reynolds en el caso de los fluidos. Entonces, este número de Reynolds, que es la densidad por la velocidad por una longitud característica en lo general dividido sobre la viscosidad, él no la obtuvo como un resultado de un análisis pi de Buckingham. Se estableció porque él en sus análisis logró encontrar esto, y luego incluso además dice que las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas, que de hecho es el fundamento del número de Reynolds, las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas tienen una relevancia, una u otra, que nos permite determinar si el flujo es de un régimen o de otro, ¿no? Principalmente laminar o turbulento, pero me gustaría explicar más acerca de esto, ¿no? Porque son bien importantes los números adimensionales. Total que Reynolds lo obtuvo. En un análisis que nosotros estamos desarrollando por separado a través de este procedimiento sistemático de pi de Buckingham, nos encontramos con que aparece este número, ya sea como tal así o aparezca como inverso. Pero así como aparece ese, pues nos va a aparecer a lo mejor en algunos otros casos que existe un número de Mach. Un número de Mach que se define como pues, una velocidad del sonido, una velocidad del flujo entre una velocidad del sonido, que nos ayuda mucho a caracterizar el tipo de flujo en regímenes compresible o incompresible. Pero no solamente eso, ¿no? Porque también un señor Freud se dedicó a estudiar y encontró que había una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitacionales. Que de hecho, si se acuerdan, por aquí les había dejado pendiente cuando hicimos el análisis, me regreso acá al libro, ahorita que lo mencionamos me acordé, pero aquí debe estar escrito, ¿no? El número de Freud, de aquí. En el caso de la ecuación en la dirección Y, nos aparecen como parámetros característicos del flujo en esa dirección al número de Reynolds inverso, bueno, es puesto aquí como, digamos, 1 sobre el número de Reynolds, pero también nos aparece esta G por L entre velocidad al cuadrado, que corresponde, o sea, aquí apareció porque apareció así, ¿no? Y entonces este señor, al dedicarse a estudiar, dice, es que esto se llama Freud. De hecho, allá también aparece como un Freud inverso. Si ven, aquí está G por L entre V al cuadrado. Y aquí aparece U cuadrada entre G por L. O sea, las fuerzas de inercia entre las fuerzas gravitacionales. ¿Quién domina a quién, no? Y eso pues nos va a dar el valor de este Freud. Pero sí existen relación entre fuerzas de inercia y tensión superficial, el número de Weber. Relación de Rossby, esta no, casi no la manejo, pero tiene que ver con los efectos de Coriolis, bien importante, las aceleraciones como virtuales que aparecen en efectos de rotación, números de cavitación, relaciones entre presión y voy a decir fuerzas de presión y fuerzas de inercia, el número de cavitación, pero el número de Pratt, número de Ecker, números de varios. Vamos a ver dónde aparece por aquí, coeficiente de arrastre. ¿Por qué a uno le llamé coeficiente de arrastre y a otro no? Porque el coeficiente de arrastre está definido como una fuerza que se llama fuerza de arrastre entre una fuerza dinámica. Y esa fuerza dinámica se calcula, no sé si recordarán que cuando mencioné al comenzar este capítulo, no este capítulo, este parcial, hablé acerca de la ecuación de Bernoulli y hablé acerca de la presión dinámica. Si una presión dinámica, que era una velocidad al cuadrado por una densidad, la multiplico por un área, pues básicamente voy a obtener una fuerza. Por eso es que se llama fuerza dinámica. Entonces, una fuerza que es con la cual un cuerpo se siente, digamos, arrastrado, porque pues, esa es su definición, se siente que va a ser, no diré empujado o arrastrado, o sea, que es llevado en la corriente, dividida sobre una fuerza dinámica nos da justamente ese coeficiente de arrastre. Pero ese coeficiente de arrastre no se encuentra definido como esta cantidad. F entre velocidad por diámetro sobre viscosidad. De hecho, ese número así como tal, si lo buscamos en este listado, son todos, no aparece. No aparece, o sea, eso no ha sido algo que
que cobre importancia. ¿Por qué cobran importancia los números? Bueno, pues porque su aplicación, su descubrimiento, su manera de tratar a los fenómenos con este parámetro tan sencillo de manera característica, los hace, no sé si decir, muy útiles y famosos, y con eso pues ya podemos trabajarlos en la posterioridad. Por eso mencionaba hace rato al número de Efrén, acá cuando puse esto, ¿no? Y si le llamáramos número de Efrén, y le decía, si te vuelves famoso, pues no dejes de hablar, ¿no? Nada más que, pues, como competiría contra Reynolds, de hecho Reynolds está en el top de la lista, ¿no? Porque Reynolds es el característico del flujo de fluidos, pero no es el único, porque también está el número de Mach o el número de Frobe. Después en algunos otros fenómenos que tengan que ver con la mecánica de fluidos, pero ahora acoplada con la transferencia de calor, pues nos aparecerán algunos otros, como puede ser allá el número de Nusselt, el número de Ecker, me parece por aquí aparece, también está en la lista, número de Euler, miren, o de cavitación, aquí está el número de Ecker, y tiene que ver ya con cuestiones de energía, entalpía. ¿Cuáles otros nos aparecen? Pues nos aparecen muchos, ¿no? El número de Grashof, el número de gran cantidad, no se me van la lista que pueden aparecer. Entonces, esa es la razón por la que a uno sí le llamé número de coeficiente de arrastre y otro no se llama así. De hecho, aparece coeficiente de arrastre y aparece coeficiente de sustentación. De hecho, estos dos parámetros son bien importantes porque aparecen en una cuestión hidrodinámica y de aerodinámica, ¿sí? Incluso el coeficiente de presión, que luego a veces también no es muy mencionado, tal vez como estos dos, no sé exactamente con qué importancia o no, pero el coeficiente de presión es algo importantísimo a estudiar dentro de estos dos fenómenos físicos, aerodinámica e hidrodinámica. Creo que sí logro apoyar con este comentario, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, en resumen, lean a White, lean a Cengel, tomen en cuenta esta lista, vean la lista que nos presenta también Cengel, pues aquí nos aparece algún otro listado. Miren, aquí lo pone en forma diferente el estudio, adimensionalización de las ecuaciones básicas, toda la sección 6, 5, 4, ¿no? Incluso lean los ejercicios, ejemplos que vienen aquí, porque algunas veces se me ocurre agarrar uno de estos ejemplos y ponerlos en el examen. Tal vez no será el caso, pero les sirve mucho de práctica a ustedes. Entonces, pues son bastantes a comparación de Fox. Y con los que les dejé de tarea, con eso tienen más que suficiente. Esta lista. Pues bueno, entonces con esto estaríamos terminando. Son las 4 casi de la tarde, así que nos estaríamos viendo el día de mañana. Las calificaciones, pues miren, yo les digo que ando bastante ocupadillo todavía con esto de la acreditación, entonces no me ha dado el tiempo suficiente para revisar, pero trataré de que estén antes de que nos vayamos de vacaciones, y ya lo había comentado con anterioridad. Paciencia, pero ustedes no dejen de estudiar, o sea, el resultado ahí está. Si ustedes lograron estudiar bien y le entendieron, debe de estar un resultado positivo. Y lo que estamos trabajando ahorita para adelante, pues es otro resultado positivo que debe de venir, aunque yo sé que pues estoy muy retrasado con esto. ¿Sí, Juan Jesús? Sí. Gracias.